honra y honor en esta tarde. Te damos gracias por tu presencia en este lugar, por tu presencia en nuestras vidas, por tu Espíritu Santo, Señor, por todo lo que tú eres para nosotros. No tenemos cómo pagarte, Padre, todo lo que tú has hecho por nosotros, lo que estás haciendo y aún lo que harás. Te pedimos, Padre, que en esta hora que nos disponemos a exponer tu palabra, te pedimos que seas tú, Señor, obrando, que prepares cada vida, cada corazón, cada mente, y que a mí, Señor, me uses, Señor, como ese vaso, como ese instrumento que tú quieres usar. Nos humillamos, Padre, delante de ti y te pedimos que todo lo que sea humano, pues sea hecho a un lado y que solamente tu Espíritu Santo sea el que hable en esta tarde a nuestras vidas a través de tu palabra. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en ese nombre que es sobre todo nombre, y el pueblo de Dios dice amén. Hoy continuamos con la serie de mensajes titulada Siguiendo a Jesús. Estamos en la parte número 3 de esta serie. Ya estuvimos, la primera parte fue acerca de una vida disciplinada. Escuchábamos, aprendíamos que para poder ser seguidores de Jesús, para ser creyentes, un verdadero creyente, un verdadero seguidor de Jesús, tenemos que aprender a llevar una vida disciplinada primeramente. También aprendíamos la semana pasada que tenemos que estar dispuestos a balancear nuestras vidas. El tema del mensaje, la parte número 2, era una vida balanceada, y el tema de hoy es una vida apasionada. ¿Cuántos son apasionados a muchas cosas en estos tiempos? Hay personas que se apasionan en diferentes áreas, en diferentes cosas, pero la pregunta para ti y para mí es en este día: ¿qué tanto estamos apasionados en las cosas de Dios? ¿Qué te apasiona a ti el venir a la iglesia? ¿Qué es lo que te atrae? Cuando oímos a personas que dicen, mi pasión son los deportes, o mi pasión es el fútbol, o mi pasión es cocinar, o mi pasión es viajar, me apasiona cuando hago estas cosas. Pero la pregunta es, cuando decimos, ¿qué tan apasionados estamos cuando le servimos a Dios? Cuando queremos ser más como Dios, cuando queremos igualarnos o imitar a Dios. El tema de hoy es una vida apasionada. La gente ha perdido lo que es la pasión por las cosas, la pasión por la vida, la pasión por seguir a Cristo. Y podemos ver el resultado. No necesitamos ir muy lejos ni ser tan ingenuos para no darnos cuenta de cómo la gente pierde la pasión por la vida, la pasión por seguir a Cristo, y el resultado lo vemos en personas que se quitan la vida, no están apasionados en las cosas espirituales, están apasionados en otras cosas, pierden la conexión con Dios y terminan quitándose la vida. Matrimonios terminan destruidos, separados. ¿Por qué? Porque han perdido la pasión en lo que Dios los ha llamado en el matrimonio. Familias destruidas que por falta de conocimiento, de preparación, de llevar una vida conectada con Dios, la relación con los hijos se pierde. Entonces, no necesitamos ir muy lejos para darnos cuenta de cómo la gente se desconecta de lo que realmente debemos estar conectados, que es con nuestro Creador, con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Todas las causas, todas las consecuencias que nosotros vivimos, que no son buenas, es porque nos desconectamos de Dios. Nosotros, quiero decirte que fuimos hechos para estar viviendo una vida apasionada en las cosas de Dios. Pero tristemente el enemigo, que es Satanás, el diablo, el enemigo de Dios, aunque somos hechos para vivir una vida apasionada en las cosas de Dios, el enemigo siempre trata de robarte esa pasión que Dios te ha dado por sus negocios, sus cosas, por esa relación con Dios. El enemigo siempre va a venir a tratar de robarte lo que Dios te ha dado. ¿Cuánto lo creen? Pero creemos que Dios está ahí con nosotros como poderoso gigante para defendernos, para guiarnos y para motivarnos en buscar cómo nosotros volver a reconectarnos en esa pasión que Dios quiere que nosotros vivamos con Él. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén.
Veamos en el texto bíblico que vamos a estar leyendo es San Lucas 5, San Lucas capítulo 5. Si usted quiere ir preparándose para leerlo, lo vamos a estar leyendo en unos momentos. Pero antes de eso, vamos a ver a un personaje que fue Jesucristo, que fue un ejemplo de lo que ha sido la persona más apasionada en esta tierra. Él vivió una vida apasionada y nosotros hemos sido llamados a imitarlo a Él, a vivir una vida apasionada, a hacer lo que Él fue aquí en esta tierra. No quiere decir que vamos a ser santos como Él fue. Somos imperfectos, Él fue santo, sin mancha, sin pecado, pero sí podemos tratar de imitarlo, hacer lo mejor que podamos hacer. No podemos nosotros hacer los milagros que Él hizo en la misma manera. Dios nos usa en diferentes maneras, pero siempre nuestra motivación puede ser llegar a hacer lo que Él fue, a vivir una vida dedicada, una vida apasionada en las cosas de Dios. Jesús sintió las cosas en vida propia. Él sufrió, él fue humano, 100% hombre, y las mismas cosas que tú y yo vivimos en estos días fue lo mismo que Él sufrió cuando estuvo aquí en la tierra. El sufrimiento y la muerte que Él sufrió, que Él llevó en la cruz en esa semana que nosotros llamamos la Semana Santa, donde decimos hasta una película fue hecha allí acerca de la pasión de Cristo. En esas semanas, en esos días, Él sufrió lo que cualquier ser humano pudiera haber sufrido, hablando lo que sufrió y padeció en la cruz del Calvario. Fue la pasión lo que Él sintió, lo que lo hizo soportar el dolor en la cruz del Calvario. Y de la misma manera nosotros debemos estar apasionados por Él, porque Él vivió una vida apasionada para morir y dar su vida por ti y por mí. De la misma manera que nosotros podemos corresponderle, es también vivir una vida apasionada para ser igual que Él. ¿Cuánto lo creen? Yo sé que no hay nada que pueda pagar, ni con tu cheque más grande que puedas escribir para los diezmos o las ofrendas en esta iglesia local, nada podrás pagar lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Ni el servir, ni el enseñar, ni el tocar, ni el cantar podemos pagarle a Él lo que realmente Él pagó en esa cruz del Calvario. Pero sí podemos disponernos a decir: Señor, de la misma manera que tú viviste esa vida apasionada por mí, yo también puedo vivir una vida apasionada por ti. La pregunta es: ¿estás dispuesto a pagar ese precio? A dejar cosas que a Dios no le agradan y apasionarte en las cosas que realmente son importantes, que son eternas, que son duraderas, que no son terrenales, que no perecerán y que no terminarán un día como cualquier objeto que termina aquí en este mundo. Las cosas que debemos estar enfocados son las cosas eternas, apasionados por las cosas eternas. Ahora hay mucha gente apasionada por deportes, por el trabajo, se meten tanto en un deporte, aunque su equipo favorito pierda, como la América en el fútbol mexicano, o el Real Madrid, o equipos que realmente tú esperas lo mejor porque dices tienen buenos jugadores, les pagan muy bien, y de repente pierden con cualquier equipillo por allí y dices tú: ¿dónde está el equipo que yo esperaba? Pero siguen apasionados en el deporte. O se meten tanto en el trabajo que tienen 2 trabajos, salen de un trabajo de 12 horas y no duermen para ir a un trabajo de tiempo medio o de medio tiempo, y se apasionan tanto en los deportes por la presión que llevamos en esta vida de pagar utilidades, de pagar el pago del carro, de la renta, que nos desconectamos de la pasión que realmente debemos de vivir, esa pasión por Dios, esa pasión que debemos de tener, no por el placer, no por el dinero, no por el sexo, no por las cosas terrenales de esta tierra, sino la pasión por Dios, la pasión por Jesucristo. ¿Cómo restauramos la pasión por la vida, el amor y por Dios? Cuando nosotros hemos perdido esa pasión por Dios, ¿cómo podemos volver a conectarnos? ¿Cómo podemos volver a restablecer esa pasión que Dios nos dio desde el principio? En Lucas capítulo 5, desde el verso 4 hasta el 11, Jesús hizo un milagro allí,
un milagro donde todos ustedes conocen la historia cuando le dijo a Pedro y a los discípulos que tiraran las redes, que pescaran, y esas redes salieron llenas de peces. Pero aparte de eso, del milagro físico de pescar bastantes peces, Él hizo un milagro sobrenatural en la vida de Pedro. Pedro era un pescador profesional, él sabía su trabajo, sabía lo que hacía, pero a pesar de que era un profesional en su área, en la pesca, él vivía una vida vacía, una vida sin sentido, una vida sin pasión por nada. Solamente estaba enfocado en su trabajo, que era pescar, que era hacer dinero en la pesca. En Lucas capítulo 5, verso 4 al 11, ahí en sus notas, si usted puede abrir su Biblia o seguir ahí en la pantalla, dice así la palabra de Dios en Lucas capítulo 5, verso 4. Dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Verso 5, respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron una gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Verso 8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. En el verso 10 sigue diciendo: y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, por Jesús. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. En el verso 11, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Este es el tema de esta serie de mensajes: seguir a Jesús. Dice la Biblia que ellos dejaron todo, dejaron sus pertenencias, dejaron su profesión y le siguieron. Ahí en sus notas vemos que sin la pasión divina, tú y yo debemos de reconocer que necesitamos la pasión divina. Puedes tener una pasión terrenal por alguna cosa, por algún deporte, pero si no tenemos la pasión divina, no podremos estar conectados con el dador de la pasión. Tú te apasionarás en los deportes, tú te apasionarás en tu trabajo, tú te apasionarás en los placeres, en los viajes, en cualquier otra cosa, pero estarás totalmente vacío, sin esperanza, sin Cristo, sin un propósito en tu vida. Así como Pedro vivía ese tipo de vida. Ahí en tus notas vamos a ver que sin la pasión divina vamos a ver tres cosas importantes. Ahí en tus notas, número 1, sin la pasión divina la vida es frustrante. ¿Cuántos creen eso? Si tú no tienes la pasión de Dios, si tú no tienes algo que te motive divinamente, que venga de Dios, la vida que vas a estar llevando va a ser frustrante. Vemos en Lucas capítulo 5, verso 5, dice: respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Ellos estaban frustrados, estaban desanimados. ¿Por qué? Porque eran pescadores profesionales, sabían el negocio, pero no habían pescado nada. Y cuando tú llevas una vida desconectada del dador, de la pasión, tu vida va a ser frustrante. ¿Por qué? Porque no tienes la pasión divina, la motivación de Dios en ti. Quizás son otras cosas lo que te motivan a hacer lo que estás haciendo. Quizás tienes un negocio y lo que te está motivando es hacer dinero, crear una carrera, una cuenta de banco para tus hijos. Yo no sé cuál es lo que te motiva a ti a estar apasionado por una cosa. Si es por un deporte, quizás a estar en las primeras planas de los periódicos diciendo fulanito es el primer lugar en natación o en fútbol o en béisbol o en básquetbol. Pero esa pasión no es una pasión divina. Y sin esa pasión divina, nuestra vida va a ser totalmente frustrada. La pasión es la diferencia, no sé si está ahí en las notas, si tú puedes ver ahí en las notas, la pasión es la diferencia entre el contentamiento o el gozo y la frustración.
Una vez más, la pasión es la diferencia entre el contentamiento y la frustración. Una de las causas que nos llena de pasión por el ministerio local aquí, el ministerio hispano que Dios nos llamó a emprender hace 3 años, ya casi 4 años. La pasión que a mí y a los líderes que estamos al frente nos lleva adelante, a seguir adelante, es cuando tú ves personas transformadas por el poder de Dios, ¿sí o no? Nuestra pasión no es venir y tener un espectáculo o un bonito servicio de alabanza o de luces o las pantallas o los lugares aquí, las comodidades que tenemos como iglesia, como edificio local o estructural. Nuestra pasión en el ministerio que nos motiva a seguir adelante en esta obra es ver vidas transformadas, que a través de las células, de los estudios bíblicos, tú ves personas que llegaron sin esperanza, sin Cristo, totalmente desubicados en las cosas espirituales, y que después de unos meses tú los ves recibiendo a Cristo como Señor y Salvador, reconociendo que somos pecadores, reconociendo que necesitamos perdón de pecados, dando el paso de obediencia de ser bautizados, de seguir adelante y después de decir: Señor, ¿en qué puedo servir? ¿Cómo puedo ser usado? Esa es la pasión que a mí me motiva a seguir adelante en este ministerio. Yo no sé cuál es tu pasión, yo no sé cuál es lo que te motiva a venir aquí a la iglesia cada domingo. Si nuestra pasión es solamente venir y decir: mi pasión es la danza, la música, la alabanza, o el trabajar en las computadoras, o el enseñar a los niños, realmente lo que estamos haciendo, nos estamos desconectando del dador de la pasión. Porque el que nos va a motivar, a apasionar, a servirle a Él, es Jesucristo, es nuestro Señor y Señor, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuánto lo creen? La pasión que tú y yo debemos de sentir no es solamente venir porque el domingo me toca predicar, o porque el domingo me toca servir, o me toca cantar, o me toca estar trabajando allí en el sonido, pero porque nuestra pasión es ver vidas cambiadas, hablar el mensaje, motivar a otros que están en desánimo, orar los unos por los otros. Esa debe de ser realmente la pasión que nos motiva a seguir adelante en nuestra iglesia local, ¿sí o no? ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Sin la pasión divina, la vida es frustrante. La pasión es la diferencia entre el contentamiento y la frustración. Hay un ejemplo de predicadores que nosotros decimos: cuando tú vienes y predicas o enseñas, no solamente un predicador, pero un maestro, que lo hacemos motivados o apasionados por otra cosa, pero si no tenemos esa pasión, nosotros no estamos haciendo eso motivados por Dios. Podemos venir y pararnos aquí delante y solamente decimos: pues gloria a Dios por haber venido, y gracias por venir, y Dios hará grandes cosas, y todos allí apagados, apachurrados. Pero cuando venimos creyendo que Jesucristo va a obrar, que va a transformar vidas, que va a cambiar familias, que va a reubicar personas que están desanimadas, que los va a reconectar con el dador de la pasión, eso te causa gozo, te causa motivación. Hagas lo que tú hagas, sea cantando, sea tocando un instrumento, sea enseñando, sea predicando, lo debemos de hacer con pasión. Usted no va a hacer algo con pasión en un trabajo, por ejemplo en ventas. Si usted no está apasionado por vender un producto, tú no le vas a llegar diciendo: mira, te ofrezco este producto, pues pruébalo, y si no te sirve, pues tíralo. Tú tienes que llegar apasionado diciéndole: mira, te ofrezco este producto porque a mí me funcionó, porque trabajó en mí, porque me sirvió, porque fue de provecho para mí. Con esa pasión, con esa motivación, tú convences a la gente. Tú no le vas a hablar a Cristo de alguien todo ahí apachurrado. Pues trata con Dios, a ver cómo te va. Y si no te va bien, pues ni modo, no pierdes nada. Tú no le vas a hablar a una gente así. Tú le vas a decir lo que Dios ya hizo en ti. Tú le vas a decir: yo era un pecador y ahora mira lo que Dios ha hecho en mí. Yo antes iba a tal lugar y ahora mira dónde estoy cada domingo. Yo antes era esto y mira lo que Dios me dio. Con esa motivación tú vas a convencer a las personas. Aquel que vende un carro, aquel que vende alimentos, aquel que tiene un negocio, tú no vas a estar
apasionado allí todo desanimado porque no le vas a transmitir nada a las personas. Tenemos que mostrar esa pasión por lo que hagamos, especialmente en las cosas de Dios. Sin la pasión divina, la vida es frustrante. Número 2, ahí en tus notas, sin la pasión divina, la vida también es cansada. ¿Cuántos lo creen? Si tú no tienes la pasión de Dios en ti, tu vida va a ser cansada. Hagas lo que hagas para Dios, vas a decir, ay no, ya se llegó el domingo otra vez y tengo que ir a tocar. Eso es inaceptable, ¿sí o no? Cuando tú no tienes la pasión de Dios en ti, esa pasión, ese motor, esa fuerza que te activa realmente a servirle a Dios, tú vas a venir todo desanimado, sin ánimo de venir. Hagas lo que hagas en cualquier área, sea enseñando, sea sirviendo, cantando, danzando para el Señor. A mí me motiva cómo veo las hermanas en la danza, los niños, que lo hacen por naturaleza, les sale, tienen esa pasión por hacerlo. Los jóvenes, ustedes pueden ver lo que Dios está haciendo en ellos. Hablábamos con Félix y los jóvenes no tienen esa pasión. Algunos llegan a la práctica, otros no llegan y decimos, el que llegó, llegó porque tiene la pasión de Dios. El que no llegó es porque no tiene la pasión de Dios. Y si no llegó es porque Dios lo permitió así. Igualmente en la congregación, en cualquier ministerio, en una célula, en el grupo de alabanza, en el sonido, en las maestras. En cualquier actividad que hacemos, la persona que está allí siempre es porque Dios le está dando esa pasión de hacer las cosas, porque ¿a quién es al que servimos? Al Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Si tú le vas a servir a Dios, tienes que pensar eso primero. ¿Lo voy a hacer con pasión, con motivación, con la pasión divina o simplemente por hacer algo en la iglesia? Por no estar ahí sentado en una silla, en una banca. ¿Qué es lo que te motiva realmente a hacer algo para el Señor? Debe de ser la pasión divina, porque si la pasión divina no está en ti, la vida va a ser cansada. En Lucas 5, verso 11, al final dice, toda la noche hemos estado trabajando. Fíjate lo que dice allí, estaban cansados. La palabra allí griega que aparece cuando dice trabajando, es una palabra que se escribe copiao, así como los rancheros allá de Michoacán, que para decir copiado decimos copiao. Si lo copiaste o cosas así, así se pronuncia copiao. Pero esa palabra significa que estaban sin fuerzas, sin energía, sin pasión, sin ninguna motivación para seguir pescando. Esa es la palabra griega que se usa allí para decir estaban trabajando toda la noche. Cuando pierdes tu pasión, pierdes tu energía y la vida se vuelve cansada. Yo te digo en este día, no dejes que la pasión por servir a Dios se te pierda, porque tu vida va a ser aburrida, va a ser cansada, va a ser vacía. ¿Cuánto lo creen? Dáselo con todo tu corazón al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si tú no tienes esa pasión para servirle a Dios, lo vas a hacer por cualquier otro motivo, pero menos para agradar y servirle a Dios. ¿Qué es lo que te motiva a venir y servirle a Dios? Pedro dijo, nosotros estamos agotados, estamos fatigados, estamos cansados, no tenemos fuerza para seguir pescando, no tenemos fuerza para seguir haciendo el trabajo que debemos de hacer. Cuando pierdes tu pasión, eso es lo que se vuelve, una vida cansada. Sin la pasión divina, número 3, la vida se vuelve vacía. Ahí en tus notas, cuando no tienes la pasión divina, la vida es vacía. Sin ningún motivo, sin ninguna motivación. Lucas 5:5 dice, y nada hemos pescado. Así se vuelve la vida cuando tú no tienes esa motivación de Dios. Cuando tú no tienes la pasión divina, hagas lo que tú hagas, nunca vas a estar contento, siempre vas a estar cansado, desanimado y vacío. Nota ahí que las vidas de estos discípulos, de estos pescadores, estaban igualito que sus redes. Sus vidas personales estaban como sus redes. No habían pescado nada, no había nada en sus redes, estaban vacías. Igualmente sus vidas eran unas vidas vacías. Trabajaban como una rutina, como
lo hace cualquier trabajador, se levanta, se cepilla los dientes, se baña, se le da un beso a su esposa, a sus niños, se despide, se va al trabajo y se regresa, y esa es la rutina diaria. Tarde o temprano, si no hay una motivación, ¿por qué trabajo? Se vuelve vacía. Así puede ser el trabajo más bien pagado, así puede ser el trabajo en un ambiente sano, pero si no tienes la pasión divina, cualquier cosa que tú hagas, sea en el trabajo, en lo secular, en la familia o en la iglesia, tu vida será una vida vacía, una vida sin sentido, una vida frustrada, cansada. Sus vidas no tenían nada bueno, aun cuando ellos eran buenos pescadores, eran pescadores profesionales. Pero este específico día se dieron cuenta de la realidad, de que así como ellos no habían pescado nada, esas redes estaban vacías, sus vidas también estaban vacías, frustradas, cansadas, sin esperanza. Y esa es la vida que se vive sin Cristo, una vida sin Dios en tu vida, sin Dios como tu principal propósito. Es una vida cansada, aburrida y vacía. ¿Cuántos lo creen? Ellos estaban agotados físicamente, pero también emocional y espiritualmente. Muchas personas exitosas que tú te das cuenta que tienen dinero, que progresan, que prosperan en lo material, en el negocio, en el trabajo, en las finanzas, están cómodamente bien desahogados, pero viven una vida vacía. No tiene sentido. Viajan, se divierten, comen bien, tienen todo lo que quieren, lo que desean, pero sus vidas son vidas vacías. Las buenas noticias es que Dios está ahí para darnos vida. Si tu vida está vacía en este día, si has perdido la conexión con el que da la motivación, ¿cómo se dice? Lo que estamos hablando se me fue, me distraje con algo. Eso, la motivación se pierde, eso se pierde. Entonces tenemos que estar conectados con Dios. Ellos estaban agotados, no nada más físicamente, pero emocionalmente también. Tenemos que tener una vida emocionalmente conectada con Dios. Las buenas noticias es que Jesús vino para motivarnos, para darnos vida, y una de esas promesas está en Juan capítulo 10, versículo 10, donde dice que tenemos un enemigo. Dice: el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si tu vida está desanimada, estás cansado, estás fatigado, estás vacío, estás frustrado, cansado espiritualmente, la buena noticia aquí en Juan 10:10 dice que Él ha venido para darnos vida y darnos vida en abundancia. Satanás quiere robar nuestra pasión. Él quiere destruirnos no solamente en lo material, pero también en lo espiritual. ¿Cuánto lo creen? Pero la buena noticia es que Jesús quiere llenarte una vez más de esa pasión, la cual habías perdido o la cual el enemigo te había robado. Vamos a ver, cuando estás vacío podemos hacer o seguir 3 pasos para recuperar esa pasión por tu vida. Número 1, ahí en tus notas: invita al dador de la pasión a tu vida. Si tú quieres recuperar esa pasión que el enemigo te había robado, o que tú te descuidaste y por tu culpa la perdiste, tú tienes que invitar al dador de la pasión a tu vacío. ¿Cuántos saben que todos tenemos un vacío? Como seres humanos todos tenemos, como dicen allí, un punto negro, algo que no podemos superar, algo que nos cuesta superar, algo que luchamos, sea una tentación, sea un carácter, sea un hábito. Todos tenemos un vacío. Pero si nosotros queremos reconectarnos una vez más con el dador de la pasión, tenemos que invitar a Jesucristo a ese vacío, a llenar ese vacío que tú y yo podemos tener. ¿Cuántos me están siguiendo?
Amén. Si el dador de la pasión no está en ese vacío, tu vida no cambiará. Tu vida seguirá igual, seguirá vacía. Pedro invitó a Jesús a entrar en su barca, en su bote o en su lancha, como quieras llamarle. En Lucas 5, verso 1 al 3 dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Verso 2: y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca. Yo no sé cómo pasó esto. Estamos hablando de que Pedro invitó o dejó entrar a Jesús en la barca. Yo no sé si Jesús le pidió permiso o si Pedro simplemente le dijo: pues ahí está mi barca, úsala para que prediques la palabra de Dios. Lo importante es que Jesús entró en la barca de Pedro. Estamos hablando que las redes, las barcas estaban vacías de peces. Y Pedro lo que hace es invitar a Jesús. Si tú tienes un vacío en tu vida en este día, lo que tú necesitas, lo que tú y yo necesitamos hacer es invitar a Jesús a llenar ese vacío. ¿Cuánto lo creen? Si nosotros no invitamos a Jesús, ese vacío siempre va a estar allí. Invita a Jesús a entrar a tu vida, a tu familia o a tu negocio. ¿Qué es tu lucha en este día? ¿Qué es tu prueba? ¿Qué es con lo que tú estás batallando? ¿Es tu vida espiritual? ¿Es tu relación con tu esposo, con tu esposa o con tus hijos? ¿Son las finanzas? ¿Son tus negocios? ¿Es tu trabajo? Tenemos que invitar a Jesús a que entre en esas áreas. En Lucas 5:4 dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Jesús le dio la solución a Pedro. Si estaba desanimado, cansado, aburrido, estresado porque no había pescado nada, Jesús le dice: entra más adentro, boga mar adentro. Ustedes saben que para todo hay una técnica en los trabajos, en los negocios. Y Jesús, que no era su oficio ser pescador, él era carpintero. Y Pedro y los demás que estaban con él eran pescadores profesionales. Ellos sabían lo que estaban haciendo. Ellos sabían su trabajo. Y Jesús le dice: entra más adentro. Ustedes saben que la técnica para pescar en diferentes lugares como lagos o ríos o canales no es la misma técnica que se usa siempre. Depende del pescado que se va a pescar, también la carnada es diferente. Pero Pedro y los demás sabían lo que estaban haciendo. Y cuando Jesús les dice: entra más adentro y tira tus redes, Pedro, yo creo que se rió porque dijo: ¿tú me vas a decir a mí qué hacer? Si normalmente cuando se pescaba era en lugares no muy profundos, era en lugares bajos y no era a mediodía, era al oscurecer o por la noche. Ellos sabían eso, y cuando Jesús les dice a mediodía, cuando el rayo del sol está allí encima de ellos: métete más adentro donde hay aguas profundas y tira tus redes. Ellos dicen: ¿y a este qué le picó? Me está diciendo que haga lo contrario. Lo normal para ellos era aguas no muy profundas y durante la noche. Y Él los está mandando a tirar sus redes a esa hora y en aguas profundas. Jesús le dijo: entra al mediodía a las aguas profundas y echen sus redes. Recuerda que Pedro aquí todavía no era un discípulo muy entregado. Quizás él era un judío que conocía el Antiguo Testamento, pero no era un seguidor de Jesús. No era un convertido 100%. Él conocía la ley. Él conocía. Ya Pedro había intentado todo. Había hecho todo lo que normalmente un pescador profesional podía hacer. Pero su red aún así continuaba vacía, sin ningún pez. Nosotros tenemos que reconocer que estamos vacíos y volver hacia Cristo para que Él nos llene de vida y de contentamiento. ¿Cuánto lo creen?
Amén. Muchas personas tratan de llenar su vacío con cosas de este mundo y sus vidas siguen vacías. ¿Por qué? Porque las cosas de este mundo, las cosas terrenales no te dan la satisfacción que tú y yo necesitamos, que son cosas espirituales, que son cosas eternas. Métete en las aguas profundas, no importa que para ti te parezca algo sin sentido. Si Dios te dice, dame un espacio, si Dios te dice, haz esto, hazlo en obediencia. Aún como cristianos nosotros sabemos que el enemigo trabaja para robarnos esa pasión que Dios nos ha dado. Y nosotros tenemos que volvernos a Dios para que Él nos llene de esa pasión que hemos perdido. En Mateo 5:6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. No importa cuál sea tu hambre, tu necesidad, tu vacío en este día, Dios tiene la solución. Tenemos que acudir al dador de la pasión. El vacío es el que nos lleva hacia la fuente de nuestra pasión, que es Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? Si tú no estás vacío, si tú no tienes hambre, yo te aseguro, te garantizo que si antes de venirte ahora en la mañana o antes de venir a la iglesia, te preparaste un burrito acá de steak picado con frijolitos y con arroz, te garantizo que tú no tienes deseos de salir y ir a un restaurante, a menos que sea otro, o la motivación o la pasión, como estamos hablando, ya eso es ser goloso, ¿no? Pero estamos hablando que si tu estómago está vacío, tú no vas a buscar comida. Si tu estómago está lleno, tú no vas a buscar comida. Pero cuando nosotros reconocemos que estamos vacíos, espiritualmente hablando, es cuando buscamos a Jesucristo, ¿sí o no? ¿Cuántos me están siguiendo? Si materialmente estamos abastecidos, tienes todo, tienes un hogar, tienes una casa, tienes tu carro pagado, tienes salud, tienes un matrimonio que ha funcionado, tienes tus hijos en la iglesia, te sirven en la alabanza. Tú dices, ¿para qué quiero a Dios? Ahí los mandan a veces los papás, vayan a la iglesia y sirvan, y toquen, y canten, pero yo no voy. Quizás tienen todo, quizás están cómodos, pero lo que nos debe de motivar es cuando tú reconoces que realmente estás vacío, que estás cansado, que estás frustrado, que estás sin esperanza, sin fuerzas para seguir adelante. Eso es lo que te va a impulsar a seguir buscando del dador de la pasión. ¿Cuánto lo creen? 3 pasos para recuperar esa pasión. Número 2, si nosotros realmente queremos recuperar esa pasión que el enemigo nos ha robado, tenemos que vaciar nuestro orgullo y confiar en el dador de la pasión. ¿Cuántos de aquí son orgullosos? Amén. Amén. Todos tenemos un poquito, ¿sí o no? No se sienta mal. Yo tengo un poquito de orgullo. Todos tenemos orgullo. El que dice que no tiene orgullo, recuerde lo que dice la palabra de Dios, que los mentirosos no entrarán en el reino de Dios. Yo no lo dije, lo dice la palabra de Dios. Amén. Así de que todos tenemos que reconocer que tenemos un poquito, aunque sea un poquito de orgullo, pero todos tenemos orgullo. Aquí vemos que si no podemos vaciar ese orgullo de nosotros, nosotros no podemos recuperar la pasión que hemos perdido, la pasión por Dios. Pedro estuvo de acuerdo que Jesús usara su barco, su bote. Él le dijo, está bien, úsalo, ahí está. ¿Cuántas veces usted ve personas que no son creyentes y se ofrecen para el ministerio? Dice, hermano, yo tengo un pick-up, si quiere úselo para mover muebles o sillas o bancas, y no son creyentes. Todo estuvo bien cuando Jesús, ya sea que le haya pedido el barco o que Pedro se lo haya ofrecido. Hasta ahí todo estuvo bien. Había armonía, había amistad, así como de compas, como de amigos. Úsalo, no hay problema. Pero el problema surgió cuando Jesús le dijo lo que tenía que hacer para pescar. Ahí las cosas cambiaron. Totalmente cambió la cosa ahí. Ahí surgió el orgullo de Pedro. Ahí es donde él dijo, ¿y este qué me va a enseñar a mí? El orgullo salió a flote.
A veces tú solamente tienes que tocar un botón de una persona, tú sabes cuál botón va a provocar que su orgullo salga a flote, ¿sí o no? Amá, ¿verdad que sí? Sabemos qué es lo que causa para que una persona muestre su orgullo. Y aquella persona que diga que no tiene orgullo, pregúntele a su esposo o a su esposa. Dígale allí, ahí te hablan. Dele un codacito allí. Como estoy acá arriba, ¿verdad? Tenemos que vaciar el orgullo y confiar en el dador de la pasión. El orgullo de Pedro salió a relucir ahí en Lucas 5, verso 5. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Ahí la palabra maestro en griego era un término que se usaba para reconocer realmente a un maestro respetado, a un maestro que enseñaba con autoridad, con poder, con profesión, que era realmente un maestro. Y Pedro, aunque no era un discípulo o un creyente, él reconoció, le dijo: Maestro, se refirió a Jesús. Toda la noche hemos estado pescando y no hemos pescado nada. Eso es lo que le dice Pedro. Ahí empieza a salir su orgullo. De manera que lo que Pedro estaba diciendo era: respeto tu habilidad como predicador que tú eres o líder religioso, pero ¿sabes qué? Tú sigue en lo tuyo. Déjame a mí hacer lo mío. Tú no eres un pescador, tú no tienes que decirnos lo que tenemos que hacer. ¿Cuántas veces tú has notado que cuando tú como líder le dices a una persona: podrías hacer esto, y yo por qué lo tengo que hacer? Y sale su orgullo, ¿no? Aquí las cosas las hago como yo quiero. ¿Sí o no? No te ha tocado así, ahí en tu grupito. No, ¿verdad? Aquí en esta iglesia no se ve eso. Aquí pura humildad, pura transparencia, pura honestidad. Y aquí no. Allá se quedaron en otras iglesias, allá en Clearfield. Amén. Pero aquí pura sinceridad, transparencia, humildad. Aquí no se ve eso. Pero hay personas tan sensitivas que tú les dices: hermano, hermana, podría hacer las cosas de este modo en lugar de este. Hoy no. Ahí sale el orgullo, sale el yo. Pedro estuvo de acuerdo en que Jesús usara su bote, pero cuando Jesús le dijo lo que tenía que hacer, surgieron los problemas. De manera que Pedro lo que le decía es: tú dedícate a lo tuyo y déjame a mí en lo mío. Concéntrate en los asuntos espirituales y de lo demás yo me encargo. De mi negocio yo sé cómo manejarlo. Pero entonces vemos en Lucas 5, al final dice: mas en tu palabra echaré la red. O sea que Pedro, aún con su orgullo y su rebeldía, él le dice: bueno, pero como tú me lo pides, como tú me dices que lo haga, yo lo haré. Hay que darle allí un punto a Pedro, ¿sí o no? Él obedeció, no reaccionó así bruscamente. Él le dijo: porque tú lo dices, yo lo haré. Y lo hizo. Pedro hizo lo que Jesús le dijo. Él obedeció por fuera, aunque por dentro quizás estuviera diciendo: pues lo voy a hacer, pero yo no creo que va a funcionar. Lo voy a hacer porque tú lo dices, pero no creo que funcione, porque ya tenemos toda la noche tratando y nada hemos logrado. Pero porque tú me lo pides, lo voy a hacer. Así hay muchas personas que hacemos las cosas solamente porque nos lo piden, pero no porque lo creemos ni estamos de acuerdo. Simplemente porque alguien me lo impuso, que tengo que estar aquí en la práctica, o que tengo que estar dando la clase, o sirviendo en la computadora, o enseñando a los jóvenes o a los niños. Solamente por eso lo hago, pero no porque realmente me sale. ¿Cuál es tu motivación a hacer las cosas? ¿Porque alguien te lo pide o porque te nace hacerlo de corazón? Porque lo crees, porque confías en lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que te motiva a ti a hacer las cosas para el Señor?
Dice Pedro allí, haré esto porque tú lo dices, pero no porque vaya a funcionar. A nadie le gusta hacer lo que le dicen que haga. Cuando tú vas a un psicólogo, mi pregunta para ti es, si tú reconoces que hay problemas, ya sea en el matrimonio, con los hijos, o en el trabajo, o de cualquier tipo, y reconocemos que necesitamos consejería, cuando tú vas a un psicólogo o a un consejero o simplemente al doctor, tú realmente vas con la mente abierta para decir, si realmente quiero ser sanado, yo voy a hacer lo que el psicólogo, lo que el doctor o lo que el consejero me diga, o tú vas a ir solamente con la mentalidad, pues dicen que vaya con un psicólogo, pues voy a ir, pero yo no creo que eso va a funcionar. ¿Cuál es tu mentalidad y tu disposición cuando tú pides ayuda de algún tipo? Yo quiero decirte que cuando venimos a la iglesia, nuestro trabajo como líder, como pastores, es decirte cómo tú puedes llevar tu vida en una manera recta delante de Dios. Ese es nuestro trabajo. Y si tú dices, pues tú me dices que haga eso, pero yo no lo hago, cada quien tenemos la decisión, ¿verdad? De hacer lo que queremos. Pero si nosotros realmente queremos que Dios obre en nuestras vidas, que nos transforme, tenemos que someternos a lo que la palabra de Dios nos enseña. No a lo que el pastor o el líder me aconseja en su conocimiento, en su sabiduría, pero lo que la palabra de Dios nos enseña y nos aconseja que hagamos. La palabra de Dios tenemos que obedecerla así como obedecemos a los consejeros, a los profesionales. Cuando tú vas a la escuela a hablar con tu maestro de los niños, tú vas a escucharlo para bien de tus niños, a seguir los consejos que el maestro, si el maestro te dice tu niño no hizo la tarea, tú no vas a defender a tu niño y ponerte al lado de tu niño sabiendo que está equivocado. Tú te vas a poner al lado del maestro porque él sabe su trabajo. Y si tú realmente quieres lo mejor para tus hijos, lo vas a escuchar y vas a obedecer. En Lucas 5, 6 y 7 dice, y habiendo hecho encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Nota aquí la obediencia, lo que produce la obediencia. Cuando tú obedeces a Dios, al Señor, al Maestro, a nuestro consejero espiritual que es Jesucristo, tu vida va a ser plenitud de gozo. Tu vacío que estaba tomando un espacio ahí en tu vida va a ser llenado. Tu cansancio espiritual, tu fatiga espiritual van a ser restaurados, motivados, porque estás obedeciendo al Maestro. Jesús no podía llenar la vida de Pedro hasta que él no vaciara de sí mismo su orgullo, su ego. Yo no sé tú, pero si tu doctor te dice, ¿sabes qué? Tú quieres bajar de peso, pero te dice, deja de comer grasita o harina o tortillas, y tú dices, pues eso dice el doctor, pero yo voy a comer lo que yo quiera. ¿Qué resultados vamos a tener? Amén. ¿Me están siguiendo? Pero cuando Dios nos dice una cosa, vacía tu orgullo, deshazte de ese orgullo que no te causa nada bueno. Si tú no te vacías de tu orgullo, no podemos llenar ese vacío. Allí en tus notas también dice, no puedes estar lleno de Cristo cuando tú estás lleno de ti mismo. ¿Cuánto lo creen? Poderosa palabra, ¿sí o no? ¿Cómo podemos decir yo estoy lleno de la presencia de Dios, pero cuando me tocan mi orgullo, wow, sale allí el viejo Elisandro y el viejo hombre? ¿Cómo vamos a decir que estamos llenos de la presencia de Dios, que tenemos tantos años en el Evangelio, pero por cualquier cosita me transformo? Como cuando sale ahí en la televisión que tiene hambre el fulanito allí y dice se transformó, ¿verdad? ¿Usted ha visto personas transformadas? Eso es cuando surge el orgullo en nosotros, nos transformamos. No podemos estar llenos de Cristo cuando estamos llenos de nosotros mismos. Pedro reconoció esto en Lucas 5:8, ahí donde dice, ahí en sus notas, Lucas 5:8 dice, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor,
porque soy hombre pecador. Él reconoció no solamente que era un hombre orgulloso, sino un hombre pecador. Cuando tú y yo no reconocemos que necesitamos ponernos a cuentas con Dios, no podemos invitarlo a que venga y habite en nosotros. ¿Por qué? Porque ese lugar está ocupado. Si tu interior está ocupado con orgullo, con vanidad, con rencor, con amargura, con depresión, con coraje, Dios no puede venir a tomar ese lugar porque está lleno. Tú no le puedes meter un burrito y una soda de medio litro a tu estómago cuando acabas de venir de comerte una orden de enchiladas o de carne asada, ¿verdad que no? Porque ya está ocupado el lugar. Cuando nosotros reconocemos que para que Cristo viva en nosotros tenemos que vaciarnos de todo eso que nos estorba, Dios no puede hacer nada en ti. La decisión es muy personal. Tú tomas la decisión. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Pedro admitió su pecado, incluso su orgullo. 3 pasos, número 3, para recuperar la pasión de tu vida. Entrega tu plan y mantente conectado al dador de la pasión. Una vez más, tú tienes planes, propósitos en tu vida, tienes que entregárselos a Dios. ¿Cuáles son tus planes? ¿Cuáles son tus motivaciones? ¿Cuál es tu propósito en la vida? Esos planes y esos propósitos, esos negocios, ese trabajo, ese deseo por tener una casa grande, una casa nueva, un carro del año, tienes que entregárselos a Dios y decirle: ¿está en tus planes que yo haga esto? ¿Está en tus planes que yo cambie de trabajo, que me cambie de estado, que compre una casa nueva o que compre un carro nuevo? Tenemos que entregarle nuestro trabajo, nuestros planes, nuestros propósitos al dador de la pasión. ¿Cuántos lo creen? Amén. Lucas 5:11 dice: y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Fíjate lo que dice ahí, dejándolo todo. Y estamos hablando del tema seguir a Cristo. Cuando tú dejas todo es cuando tú vas a poder seguir a Cristo. Si tú no has dejado tu orgullo, tu ego, tu rencor, tu amargura, tú no puedes seguir a Cristo. ¿Recuerdas al principio de esta serie que decíamos, si nosotros realmente queremos ser seguidores de Cristo, tenemos que someternos a Él? Es muy diferente de ser un seguidor, un creyente, a un discípulo de Jesús. El que es discípulo hace la voluntad del Padre. El que es un discípulo, un creyente, un seguidor de Jesús, es el que hace lo posible. No digo perfección, no somos perfectos, pero que el deseo de nosotros está en mejorar, en avanzar, en progresar. Ellos rindieron su profesión, sus profesiones, sus posesiones y su plan de su vida. Pedro y los demás querían permanecer conectados a Jesús, tuvieron que despojarse de todo lo material, de todas sus posesiones, profesiones y de todo lo que les estaba estorbando. Nosotros tenemos que permanecer conectados a Jesús o perderemos nuestra pasión como creyentes. ¿Cuánto lo creen? Gloria a Dios. Nosotros perderemos nuestra pasión cuando comenzamos a poner nuestra mirada en ¿qué? ¿Sabes qué es lo que nos distrae de perder la pasión por Dios? Cuando tú te enfocas mucho en personas, número 1, en posesiones, en riquezas, en el trabajo, en la familia. La familia es bien importante, el trabajo, las posesiones ayudan. No me digas que nadie quiere tener una casa nueva o un carro nuevo. ¿Quién dijo que no? Todos queremos. Pero si estamos enfocados solamente en las posesiones, en las personas te pueden traicionar, te pueden fallar. Pero el dador de la pasión nunca te fallará. Amén. Cuando tú empiezas a enfocarte en las personas, amistades, hermanos, hermanas en la iglesia, o en las posesiones que tú posees, en nuestro orgullo, en vez de mirar a Jesús, estamos mirando lo material, las amistades. Pero cuando tú te enfocas en el dador de la pasión, tu vida cambia, así como la vida de Pedro fue cambiada. La pasión de Cristo te llenará de 3 cosas. Ya casi terminamos. ¿Le paramos o le seguimos?
Una visión más grande. La pasión de Cristo te llenará de tres cosas. Número uno, una visión más grande. ¿Cuál es tu visión en la vida? ¿Qué es tu meta? ¿A dónde quieres llegar? ¿A tener un banco lleno de dinero? ¿Trabajar 2 turnos? ¿A tener una casa nueva? ¿A tener un carro nuevo? ¿Una profesión para tus hijos? ¿Una carrera? ¿Qué es la visión que tú tienes? Lucas 5, versos 6 y 7 dice: y habiendo hecho, encerraron una gran cantidad de peces y su red se rompía. Cuando tú cambias la visión que tú tienes, una visión limitada, ¿hasta dónde puedo llegar? ¿Qué tan capaz soy? Tú estás limitado. Lo que Dios tiene para ti es grande. Ellos estaban pensando en pequeñeces, en miniaturas. Cristo tenía algo más grande que eso. Cuando tú realmente te vacías de tú mismo y lo invitas a Él a vivir en ti, Él te da una visión más grande de la que tú tienes. Un plan más grande, un propósito más grande. Dice el verso 7, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Cuando tú pones a Cristo en primer lugar, tu negocio, tu familia es prosperada. Pero cuando tú te enfocas en lo material, tú no le estás dando lugar a que Él te dé esa visión que Él tiene para ti. Los discípulos estaban pensando en cositas pequeñas. Lucas 5:9 dice: porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de Él y de todos los que estaban con Él. Se maravillaron. ¿Por qué estaban atemorizados? ¿Por qué estaban maravillados? No está ahí en las notas, yo lo escribí aquí aparte, pero en Juan capítulo 4:35 habla de cuando nosotros estamos limitados a ver lo que nada más nosotros queremos ver, en lo material, en lo humano. Pero cuando Dios tiene una visión más grande que la que tú tienes, las cosas cambian, las cosas las vemos diferentes. Este versículo lo han escuchado muchas veces, dice Juan 4:35, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Nosotros vemos las cosas materialmente. Estas personas miraban la siega, decían, no, faltan meses todavía para la cosecha. Pero Dios les decía, la cosecha ya está lista. Abre tus ojos. Cuando tú estás enfocado en la cosecha material, en lo terrenal, Dios te dice, hay algo más allá de eso. Algo que te va a dar paz, que te va a dar gozo. Que tengas mucho o tengas poco, vas a estar pleno de gozo. ¿Cuánto lo creen? Amén. Y Él les dice, la cosecha está lista. ¿Por qué? En el verso 36 sigue diciendo, el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Lo que nosotros recogemos en la cosecha es lo que es eterno. Lo que tú te enfocas en cosechar aquí terrenalmente es temporal. Y no te estoy diciendo que es malo, pero nuestra prioridad debe ser lo eterno, lo celestial, porque es ahí donde vamos a pasar la eternidad. Jesús les dio una visión más grande. La pasión de Cristo te llenará de 3 cosas. Número 2, de un propósito más alto. Un propósito más alto del que tú te has puesto. Es bueno superarse aquí en la tierra, cumplir metas, cumplir sueños, pero es más grande. No hay nada que se compare, no hay nada más hermoso que servirle a Dios. ¿Cuánto lo creen? Amén. Lucas 5:10 dice, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ellos estaban limitados a pescar peces ahí en la mar, pero Dios les tenía un plan más grande, un propósito más alto. Esa canción que dice, no hay lugar más alto, más grande que estar bajo sus pies, que estar sirviendo a Dios. ¿Cuál es tu propósito? Dios tiene un propósito más alto para ti y para mí.
En Lucas 5:10 dice, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde hoy serás pescador de hombres. Jesús toma nuestro trabajo, nuestros talentos, nuestros tesoros y los convierte en algo que es más elevado, más alto y más duradero. Dáselo con todo tu corazón. Si lo sientes, dáselo. Jesús elevó el propósito para ellos, para sus vidas, para tener una vida transformada en el poder de Dios. ¿Tú quieres impactar vidas? ¿Quieres ganar almas para el Señor? Tienes que invitarlo a Él. Cuando tú le entregas tu tiempo, tus talentos, tus dones, tus riquezas, Él usa un propósito más elevado. Ellos continuaron pescando, pero con un propósito más alto. La pasión de Cristo te llenará de 3 cosas. Número 3, una compasión por otros. Cuando tú sientes que la pasión se ha ido y Dios llena ese lugar, esa pasión que se ha ido, la pasión de Cristo te va a llenar con una cosa muy importante, que es la compasión por los demás. En el Nuevo Testamento vemos muchos ejemplos, casos donde se manifiesta la compasión de los seguidores de Jesús hacia otros. Cuando Cristo te llena de su pasión, Él también te llena de su compasión. ¿Sí o no? Amén. Un ejemplo allí en Lucas, ustedes han leído la historia de Mateo, de Leví, como dice en Lucas 5:27, dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Otra vez allí el tema de estas clases, sígueme. 28 dice, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y en el verso 29 dice, y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos, de otros que estaban a la mesa con ellos. Aquí me llama la atención una cosa. A veces me han dicho, hermano, usted en su casa tiene una célula como de 26 o 16 o 18 personas. ¿Por qué? Dice, es porque nomás saben que va a haber comida y ahí están. Imagínense, pero es bíblico, mire lo que dice aquí. Dice que Mateo el Leví les dijo, después de que Jesús le dijo, sígueme, él le hizo un banquete, le hizo una comida en su casa. Y en las cosas de Dios se vale todo. Bueno, si Dios nos bendice y la hermana X trae el mole y la otra trae el pollo, ¿por qué les vamos a decir, no, aquí somos espirituales y aquí la pura palabra del Señor y aquí no se acepta comida y no nada de eso, porque eso es de la carne, sale lo espiritual? No, aquí dice, es bíblico, note bien esto. ¿Por qué cree que el día del parque, el día de las madres va a estar lleno de personas? Porque es una manera de discipular, de evangelizar, ¿sí o no? Amén. No importa cómo, pero hay que hacer las cosas para ganar a las personas. En el verso 29 dice pues que le hizo una fiesta, dice, y que había mucha compañía de publicanos. Imagínense. Cuando usted hace comida en su casa, en la célula, en el estudio bíblico o en la iglesia o en el parque, hasta los paganos van, ¿sí o no? Así de que hay que usar las técnicas y las cosas que sean efectivas para evangelizar. Así de que dice el 31, el 30, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos. Ahí están los espirituales, los religiosos. Dice, ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? 31, respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Lo que Mateo hizo aquí primero fue hacer una fiesta o una comida. ¿Para qué? Para ganar a los amigos. Él tenía muchos amigos publicanos, pecadores. Y él dijo, si los invito a comer, si los invito a la iglesia no van a ir. Pero si los invito a comer, ¿qué húbole? Y ahí estuvieron. Y ahí estuvieron los publicanos, los pecadores. Lo que Mateo hizo fue usar su mente y decir, bueno, hay que buscar la manera. Él quería que sus amigos experimentaran la pasión que él había experimentado ya con Jesucristo. Él quería transmitirles eso. Y dijo, de alguna manera los tengo que convencer para que vayan y lo escuchen a él. Así de que no importa la técnica que tú uses, simplemente que no haya cervezas o botellas de alcohol allí,
Tú dales comida, dales tostadas, dales ceviche, dales lo que tú quieras, pero que escuchen la palabra de Dios, ¿sí o no? Amén. Yo quiero decirte hoy, vamos a ponernos de pie porque ya se nos fue el tiempo. ¿Hemos aprendido algo en este día? Amén. Mientras el grupo de alabanza pasa al frente, yo quiero decirte, yo quiero que tú reconozcas que si tú no tienes compasión por nadie más que por ti, solo piensas en ti y no tienes la compasión de Dios para otros, tú no tienes la pasión de Cristo en ti, en tu vida. Así de sencillo. Si tú no tienes la pasión por los demás, si tú no te compadeces con el dolor de los demás, entonces la pasión de Dios no está en ti ni en mí. Tenemos que sentir compasión cuando vemos a alguien en necesidad, a alguien en luchas, en problemas, con pruebas. ¿Puede pasar Jorge al piano? Ahí donde tú estás, tú no tienes que trabajar muy duro para sentir compasión por los demás. No tienes que ir a tomar un curso, no tienes que ir a la Universidad de Harvard. Solamente tienes que invitar al dador de la compasión a tu vida y dejarlo entrar. Y la compasión de Dios vendrá automáticamente. ¿Cuánto lo creen? Cuando tú dejes entrar al dador de la pasión a tu vida, la pasión se manifestará. Ahí con tu rostro inclinado, mientras la iglesia ora, yo solamente quiero hacer una invitación. No podemos irnos de aquí creyendo que todos son creyentes, que todos han aceptado a Cristo como su Señor. Ahí donde tú estás, inclina tu rostro. Si tú reconoces en este día, si Dios te habló y tú dices, yo quiero que el dador de la pasión, el dador de la vida, venga a mi vida, que llene ese vacío, que llene ese espacio por el cual yo he tratado de miles maneras de llenar y con nada lo he logrado. Ahí donde tú estás, dile, Señor Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco que te he fallado, reconozco que necesito perdón de pecados, salvación, necesito vida eterna. Ven a mi vida, entra en mi corazón, sálvame, anota mi nombre en el libro de la vida. Quiero cambiar, quiero ser diferente. No tienes que esforzarte mucho, solamente invítalo a Él. Dile, ven a mi vida, transfórmame. Si hay alguien que hizo esa oración de corazón, yo te voy a pedir que levantes tu mano. Ahí donde tú estás, no tienes que pasar al frente. Si tú hiciste esa oración creyendo que necesitas salvación, que necesitas perdón de pecados, ahí donde tú estás, levanta tu mano. Queremos orar por ti. Te voy a pedir a Fernando que pase aquí al frente. Una mano levantada allí. Y si hay alguien más que necesita oración, va a haber hermanas, hermanas aquí al frente. Si hay alguien que necesita oración por cualquier necesidad, enfermedad, problemas en el hogar, en la familia, trabajo, espiritual, emocional, yo te digo, no te vayas igual como llegaste. Estamos aquí para orar por ti. Para eso venimos todos a la iglesia, para dejar nuestras cargas, nuestros problemas, nuestras luchas en este lugar y salir diferente de como llegamos. Si hay alguien más que necesita oración y quiere pasar al frente, yo le voy a pedir que pase al frente. Mientras el grupo de alabanza toca y nos preparamos para ser despedidos, pasa al frente con confianza. Mientras ellas nos ministran, va a haber personas aquí orando por ti. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre.